estamos iniciando ya, los felicito, estamos iniciando la semana número 4 de este módulo 3. Pues este módulo es uno de los más importantes porque comienzan ustedes a desarrollar muchísimas habilidades que les van a ser de gran utilidad a lo largo de su estancia aquí en la prepa en línea. Bueno, vamos a comenzar, voy a compartir pantalla. Estamos con la presentación, el módulo 3, la semana 4, y vamos a comenzar platicando acerca de las actividades formativas. La primera es retórica y estilo. En esta actividad deberán buscar ejemplos de poesía, prosa, publicidad política, textos amarillistas o en el lenguaje coloquial, un ejemplo de cada recurso estilístico y completar la tabla que se les proporciona. La tabla que se les proporciona es esta. Aquí ustedes van a encontrar los fenómenos de reducción, fenómenos de adicción, los fenómenos de nivel morfosintáctico y de nivel fónico. Entonces ustedes buscan un ejemplo, puede ser un pedacito de publicidad, un pedacito de un discurso, lo van a poner en este lado de la pantalla y aquí van a poner el ejemplo. Aquí el ejemplo y aquí aparece en un anuncio, aparece en un discurso político, aparece en una noticia. Entonces ustedes completan esa tablita, ya saben, la comparten en el foro de dudas académicas y podemos todos opinar acerca de las tareas de todos. Aquí están las figuras retóricas, dice eliminación al inicio de una palabra de alguno de sus sonidos, por ejemplo, psicología por psicología, psoriasis por psoriasis. Entonces ustedes es cuestión en cualquier, por ejemplo, en un texto de medicina, de psicología, pueden encontrar estas palabras y ustedes buscan el ejemplo y ponen donde lo encontraron. Y así con todas estas figuras retóricas que tenemos aquí. Todas estas aparecen en el contenido en extenso de la plataforma, el que se encuentra mero abajo. Después de todas las unidades, a la parte de abajo hay 3 iconos de color azul. Ahí están los contenidos en extenso y viene todo lo que está en la plataforma, pero un poquito más extendido. Todo esto ustedes ahí lo pueden descargar a su computadora y lo pueden leer en el momento que ustedes gusten. Es bien importante que se vayan familiarizando ya con estas figuras retóricas porque en el próximo módulo las van a abordar también. Bueno, entonces una vez que hayamos hecho esa tablita, vamos a la siguiente actividad formativa. Esta es bien importante también. Se llama actividad formativa, análisis del discurso. Con base en un discurso del poeta chileno Pablo Neruda, deberán identificar las modalidades formales y de contenidos centradas en el discurso, así como las ético, ecológicas, disposicionales y contextuales centradas en la relación del discurso y el entorno. Para que ustedes se apoyen, tienen esta tablita. Aquí ustedes van a poner la referencialidad, los recursos morfológicos, la redundancia, la modalidad, los atributos. Todo esto se les explica ahí en el contenido en extenso. Por ejemplo, miren, aquí está modalidades del discurso, del análisis del discurso, centradas en el discurso, es decir, en el discurso mismo, en sus palabras, en si usa cosas formales para expresarse, de qué habla, de qué se trata el contenido, centradas en la relación del discurso y el entorno, es decir, el autor del discurso, la persona que está emitiendo el discurso es de tendencias socialistas, es de tendencias, pues él tiene una preocupación por el medio ambiente, cuáles son sus disposicionales contextuales, cuál es su actitud ante el entorno social, político y económico que le rodea. Entonces ustedes tienen que leer muy bien todos estos contenidos, son muy importantes, les van a ayudar mucho, principalmente para que puedan participar ya nos adelantamos un poquito, para que puedan participar en el foro de clase. Esta semana el foro de clase sí les va a representar un poquito más de complejidad. ¿Por qué? Bueno, porque en el foro de clase ustedes tienen que analizar 2 discursos muy interesantes, que son el discurso de Martin Luther King, el de Yo tengo un sueño, y uno de José Saramago. Entonces ustedes van a, para poder participar, primero deberán analizar los videos de los discursos que se encuentran en el mismo espacio y completar las tablas que se les proporcionan en un descargable y aportar al foro correspondiente qué elementos conforman un discurso y mencionar una similitud y una diferencia entre los 2 discursos que revisaron. Para que ustedes puedan participar en el foro, primero deben de completar unas tablitas que están allí mismo en el espacio de la actividad, el espacio del foro, y ustedes, una vez que hayan hecho esta tablita, van a tener mayor conocimiento.
Por ejemplo, se identifica el contexto político, psicológico y cultural. ¿A qué nos referimos por el contexto? Bueno, dónde es, qué lugar, qué ciudad, qué país, qué tendencia política, socialista, centralista, izquierda, derechista. Cultura, es una cultura universal, una cultura localista, es una persona con amplia cultura. Aquí, por ejemplo, ustedes dicen sí o no y van ustedes a decir en qué lo notan, cómo lo identifican. El tema se encuentra explícito o implícito, es decir, se dice claramente con todas sus letras, estamos hablando de la economía global y los problemas que esto representa para la humanidad, o no lo trata con metáforas de una manera que no se percibe directamente, no lo habla de una forma. Por ejemplo, en el caso de Martin Luther King, ustedes van a notar que él habla con muchas metáforas, dice que tiene un sueño y que las verdes colinas de su país, que quiere ver a todos unidos de la mano. Bueno, estas son metáforas. Entonces ahí nosotros, ¿qué vamos a decir? ¿Una metáfora nos está diciendo directamente o nos lo está planteando de forma indirecta, de forma bonita, de forma poética? Pero el mensaje es muy claro, el mensaje es muy real en aquel momento, ¿verdad? ¿Por qué luchaba Martin Luther King? ¿De qué nos está hablando José Saramago? Nos está hablando de un problema económico, de un problema de democracia. ¿Cuáles son los valores, actitudes y discurso y visión del mundo, ideología? ¿Qué quería Martin Luther King? Bueno, pues quería la igualdad de todos, de blancos y negros. ¿Qué quiere José Saramago? La igualdad entre pobres y ricos. ¿Cuáles son los recursos lingüísticos? Utiliza metáforas, utiliza aféresis, utiliza comparaciones. ¿Qué tipos de argumentos utiliza? ¿Son razonados, son emocionales? ¿Aporta datos, aporta hechos? ¿Qué estrategias de apoyo? ¿Usa datos, citas de expertos, poemas, Biblia, fragmentos de la Biblia? Utiliza, por ejemplo, en el discurso de Martin Luther King, ustedes van a ver que pues además de lo político mezcla mucho lo religioso. Entonces ustedes, obviamente por su naturaleza, ¿verdad? Si sabemos cuál era su profesión, pues entonces vamos a entender muy bien el contexto de ese discurso, y de eso se trata, que ustedes analicen todo lo que hay de forma, cómo se expresa y qué es realmente su ideología y lo que quiere transmitir cada uno de estos dos pensadores intelectuales y luchadores sociales que están tratando de decir en sus discursos. Entonces analicen muy bien estos discursos, llenen la tablita. La tablita no es requisito subirla a la plataforma, no es parte de la evaluación, pero sí es requisito que la hagan, porque entonces eso se va a plasmar al momento que ustedes hagan sus aportaciones en el foro. Pues yo voy a poder percibir si realmente ustedes llenaron la tablita y comprendieron cada uno de estos elementos. Acuérdense que nuestra prepa en línea no se trata únicamente de cubrir con que ya hice el foro, con que ya subí las actividades integradoras, sino el trabajo que hay detrás de todo esto. ¿Qué significa? Bueno, pues que yo necesito ver que ustedes están leyendo, yo necesito saber que ustedes están comprendiendo los contenidos. En caso de que no los estén comprendiendo, bueno, pues entonces aquí ustedes saben que pueden recurrir a solicitarme el apoyo. Cuando ustedes no comprendan algo, algún tema o algo, pues me pueden consultar con toda confianza, para eso estamos. Bueno, entonces esto sería en cuanto al foro de clases, y se los encargo mucho. Lean, aquí les estoy proporcionando imágenes de todo esto, viene allí en el contenido en extenso, en los contenidos de la plataforma. Se les explica lo que es la ideología, se les explica los que son los contextos políticos, todo esto que ustedes necesitan, ahí está. Léanlo, analícenlo, si tienen dudas me comentan, y entonces ya estarían listos para participar en el foro. Es bien importante que sus participaciones estén bien fundamentadas en el conocimiento, en los recursos que se les proporcionan, y también que lo hagan con un lenguaje claro, que no tengan faltas de ortografía, que no recurran a copiar y pegar. Todos estos son elementos bien importantes, que si consultan textos los citen y los referencien adecuadamente. Eso es muy muy importante. Para que puedan alcanzar la máxima participación, la máxima calificación. También es muy importante que si son 3 participaciones como mínimo, pero en realidad son 3 días de participación, es decir, que si ustedes entran un solo día y me hacen 10 participaciones, les va a contar como si hicieran una sola participación. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan la rúbrica, nos dice que debe de entrar tantas veces, o que se debe evidenciar una participación continua en el foro. Entonces, ¿cómo puedo yo evaluar una participación continua en el foro? Pues que entraron por lo menos 3 días diferentes a retroalimentar a 1 o 2 personas, puede ser una sola. También es importante que las retroalimentaciones estén
tengan contenido, porque muchas veces la retroalimentación nada más es muy bien, compañero, estoy de acuerdo contigo, qué buena aportación, estuvo muy interesante. No se trata nada más de eso, no se trata tampoco de criticar ni de destruir al compañero, pero por decir, si él dice, no, pues yo considero que este asunto es interesante por A y B, el compañero le debe decir, sí, es cierto, es importante A y B que tú estás señalando, pero también es importante F y Z por esto, ¿sí? Complementar, añadir, agregar algo y decir por qué. Si no estamos de acuerdo, también por qué no estamos de acuerdo y aportar elementos, no simplemente decir, no estoy de acuerdo contigo. Sí, tenemos que fundamentar la cortesía y la amabilidad. Ahí no tengo ninguna observación, todos han sido muy corteses, muy educados y muy respetuosos. Eso es muy bueno, habla muy bien de ustedes como personas. En los foros todos se han manejado con cortesía. Entonces síganlo haciendo así, eso es muy positivo. Eso ya de entrada eso ya les da un 60 mínimo. Con que ustedes se manejen de manera cortés, ya tienen un 60 de calificación. Después hay que ver que se apeguen mucho al tema, que no se me salgan por la tangente, que vayan directo al tema. Y segundo, que se evidencie el conocimiento y el manejo tanto de los recursos que se les proporcionan para la elaboración de la actividad, como de los contenidos que dan sustento a el tema que se está desarrollando. Bueno, entonces esto sería el foro de debate. Ya saben ustedes, es muy importante, aunque no tiene calificación. Esta semana el foro de debate se llama Mi compromiso con la comunidad. Está muy facilito aquí. En este foro solo tienen que reflexionar sobre sus experiencias, todo lo que aprendimos en este módulo acerca de los fenómenos naturales, de la cultura de la prevención. Y deben nada más de pensar de qué forma puedo contribuir con la sociedad en caso de que ocurra un fenómeno natural que provoque afectaciones. También deberán escribir un compromiso con su comunidad que llevarán a cabo en caso de que suceda un desastre ocasionado por algún fenómeno. Recuerden citar las fuentes, autores que retomen, y esto lo deben hacer conforme al manual APA. En el módulo propedéutico se les debe haber proporcionado el manual APA, y yo estoy seguro que sí lo conocen, porque muchos me incluyen las citas correctamente y otras personas no. Otras personas no me están incluyendo las referencias correctamente. Entonces tenemos en el foro de debate que hacer esto, ¿verdad? Reflexionar y tomar en cuenta cuál sería el compromiso que podemos nosotros, algo que sea viable, ¿verdad? Tampoco somos Superman ni somos hada madrina que vamos a resolver todos los problemas, pero sí podemos contribuir en algo, apoyar en algo a nuestra comunidad en caso de desastre. Siempre va a haber alguien que está en una peor situación que nosotros, y la solidaridad pues es algo que caracteriza mucho a los mexicanos. Bueno, entonces estamos ya ahora sí en la parte más pesada de este módulo, que es el proyecto integrador. Aquí este proyecto integrador tiene como objetivo la construcción de un ensayo. Ustedes saben que el ensayo es una forma de redactar muy diversa, tiene muchas características, tiene muchos requisitos según las necesidades. Puede ser desde algo muy breve hasta algo muy extenso, algo muy erudito, como los de Octavio Paz, uno de los grandes ensayistas de nuestro país, hasta simplemente un ensayo académico escolar como el que ustedes van a realizar. A ustedes se les pide un ensayo básico. ¿Qué significa esto? Bueno, un ensayo es todo esto. A ustedes únicamente se les va a pedir lo que está resaltado en amarillo, así aparece en la plataforma. Dice primero, introducción, enuncia el objetivo. Aquí únicamente ustedes van a decir de qué quieren hablar, quieren dar a conocer los problemas que se ocasionan en los fenómenos naturales por la mala construcción, por la mala planeación urbana, por la corrupción, por el descuido de la gente, en fin, ustedes aquí van a decir de qué quieren hablar, de este fenómeno ocasionado un desastre por esto, o de cómo podemos prevenir los desastres, en fin, aquí ustedes así simplemente entran y dicen de qué quieren hablar, así de sencillo. Después acá en el desarrollo, ustedes únicamente van a desarrollar una postura acerca de la tesis presentada. Es decir, lo que ustedes dijeron acá que querían decir, acá lo van a desarrollar, van a aportar datos, hechos, ejemplos, por ejemplo, si ustedes van a hablar de la corrupción, pues van a señalar en qué consiste, van a dar los hechos, lo que se comentó. No es muy largo este ensayo, únicamente les están pidiendo, ahorita vamos a ver cómo es, y luego al final expresa su postura final, después de haber analizado, escuchado las diferentes partes que se enfrentaron en esta situación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Cuál creen que es la razón? ¿Quién tiene la razón desde su punto de vista? Y para terminar, nada más van a enlistar las fuentes de consulta
que utilizaron para su documento. Aquí les recomiendo que utilicen el formato APA. Lo pueden hacer desde el documento de Word, insertar las citas desde el documento de Word. Es mucho más fácil, nos ahorra mucho trabajo y les va a quedar mucho mejor. Así que por favor, si no saben cómo hacerlo a través de Word, coméntenme y yo les mando ahí en el foro de dudas académicas un pequeño tutorial. Está muy breve y yo considero que está muy sencillo de entender porque lo elaboré para mis alumnitos de CONALEP, que son chicos de 15, 16 años, y ellos me dijeron que lo habían entendido muy bien y lo pudieron hacer muy bien. Entonces ustedes, que son personas adultas y con mucha más conocimiento y capacidad, pues ese tutorial les va a resultar muy muy facilito y les va a servir mucho si es que aún no entienden muy bien cómo insertar las referencias desde el programa de Word. Bueno, entonces la construcción del ensayo como tipo textual es difícil de caracterizar dada la diversidad de textos que se distinguen bajo esta denominación. Sin embargo, puede decirse que se caracteriza por la presentación de un tema desde una interpretación personal con rigor argumentativo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no se vale copiar y pegar nada. Todo va a ser de su puño y letra, salido de sus ideas, de sus propias palabras. Rigor argumentativo, es decir, que yo tengo que argumentar con cifras. Es decir, si yo estoy diciendo que el problema de las inundaciones en mi ciudad o en mi colonia fue la falta de planeación, yo voy a poner como argumento que se construyeron casas en un arroyo y que el arroyo está siendo bloqueado a partir del año 2015 y que a partir del año 2016 se han estado han estado ocurriendo esas inundaciones a las menores lluvias. Entonces yo estoy dando aquí una prueba de que sí, fue la mala planeación, construyeron en un arroyo las casas, el arroyo ahora está bloqueado y ahora se está inundando toda la colonia. Entonces, o si yo digo que fue por corrupción, entonces yo voy a decir que el ayuntamiento otorgó permisos para la construcción de casas a la orilla del río, terrenos que no podían ser vendidos porque ya habían sido constituidos anteriormente como un parque ecológico, y sin embargo en tal año por tal situación el ayuntamiento autorizó la construcción de viviendas. Entonces esos son mis argumentos, los estoy elaborando yo con mis propias palabras. Aquí no se vale copiar y pegar. Muchas personas me dicen, es que aquí no decía que yo tenía que redactar con mis propias palabras. Pero si me está diciendo que es una visión personal, si me está diciendo que tengo que analizar, si me está diciendo que tengo que argumentar, entonces definitivamente copiar y pegar lo que otro autor dice, eso ya no sería una opinión mía, sino una opinión de otra persona. Aunque yo coincida con lo que dice otra persona, es la opinión de la otra persona, no mía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces es bien importante. Bueno, entonces acuérdense que de los aspectos que vamos a desarrollar va a ser básicamente nada más el enunciar en la introducción, enunciar el objetivo. Todo lo demás no lo vamos a tener que desarrollar. Vamos a desarrollar una postura acerca de la tesis presentada, es decir, por qué estamos de acuerdo, por qué estamos diciendo esto. Las conclusiones, vamos a expresar nuestra postura final, si estamos de acuerdo, tuvimos suficientes pruebas, es correcto lo que decían aquellos, es lo correcto lo que digo yo, y no se les olviden las fuentes. Bueno, entonces, para que ustedes puedan hacer esta actividad tienen que seleccionar un fenómeno natural. Puede ser un huracán, un terremoto, una inundación, una tormenta o un tornado. Si ustedes en su actividad integradora anteriores han manejado, por ejemplo, una helada y no aparece, ok, pueden hacerlo de la helada, o de una nevada, pueden hacerlo de una nevada. Eso sí, tengan mucho cuidado. Si ustedes en la primera actividad integradora eligieron, por decir, un derrame de petróleo o un incendio de un bosque o una explosión de hidrocarburos, esos no son fenómenos naturales, esos no. Pero si ustedes escogieron una granizada, una tormenta de nieve, una helada, esos sí son fenómenos naturales y pueden ustedes utilizarlos tomando en cuenta que ya hicieron un buen trabajo de investigación, de conocimiento, de acopio de argumentos, ya tienen redactadas algunas cosas. Entonces yo sí se los daría por bueno, aunque no esté aquí una helada, una nevada, que pues como son poco comunes en nuestro país, probablemente no se incluyeron. Lo más común, desgraciadamente, son los huracanes, los terremotos, las inundaciones, las tormentas y los tornados.
Entonces ustedes ya tienen bastante información recopilada, pero pueden recopilar aún más, pueden investigar, sobre todo contrasten la información en diversas fuentes, no se vayan con lo que aparece en un periódico y de ahí agarren todos los datos, porque a lo mejor van a encontrar información que se contrapone. Entonces analicen, ustedes decidan cuál de las dos informaciones es la más veraz y esa es la que van a utilizar para argumentar. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales y culturales del fenómeno? También ustedes tienen que investigar eso. Ustedes seguramente lo saben de primera mano porque están haciendo de algo que ocurrió en su comunidad. ¿Cuál era su postura sobre los fenómenos naturales? Esto lo van a incluir en lo que serían las conclusiones. ¿Cuál era su postura sobre los fenómenos naturales antes de lo que han estudiado? Es decir, la primera parte, ¿cuándo y cómo sucedió este fenómeno? En México lo vamos a poner como parte de la introducción y el desarrollo. Lo que dice cuáles fueron las consecuencias sociales y culturales de este fenómeno, obviamente que va a ir en el desarrollo. ¿Y cuál es tu postura sobre los fenómenos naturales antes de lo que has estudiado durante este módulo? ¿Y cuál es tu postura ahora? Esto lo vamos a introducir en las conclusiones de nuestro ensayo. Y bueno, nos dice, nosotros primero vamos a llevar a cabo un proceso de escritura que lleva 4 partes. Primero, la planeación. Aquí vamos a decidir qué voy a escribir, qué información tengo, qué información me falta buscar, qué información voy a descartar. Esta sí está interesante, creo que me falta más datos acerca de los daños, creo que tengo que fundamentar más mi postura, si fue corrupción, si fue descuido, si fue la naturaleza nada más. Y entonces ya paso a la segunda parte. Yo empiezo a escribir esto con mis propias palabras sin estar copiando ni pegando nada. Simplemente yo ya me informé. Voy a poner claro, obviamente si en una nota encontré que eran 20,000 personas que se quedaron sin hogar, obviamente que eso lo voy a tener que poner tal cual. Pero nada más, 20,000 personas sin hogar. El que fueron tantas la fuerza del viento, todos esos datos, pues son datos que tienen que poner tal cual, pero yo los voy a acomodar y los voy a introducir según lo que yo quiero decir, según mis ideas, no según las ideas de donde lo estoy tomando. Espero estarme explicando. Bueno, ya que redacté, lo voy a dejar ahí un ratito, si tengo tiempo un día, sin 2 días, y lo vuelvo a leer. Entonces cuando yo vuelva a leer ese texto voy a encontrar muchísimos errores de ortografía, de redacción, de sintaxis. A lo mejor los párrafos están demasiado grandes. Acuérdense que los párrafos no deben ser muy extensos, sobre todo ustedes que son escritores principiantes. Un párrafo de 4 o 5 líneas sería más que suficiente. No se confundan al utilizar el punto y seguido y me ponen comas en lugar de puntos o no me ponen puntos y aparte y se van con un solo párrafo. Es bien importante. Ahí en la plataforma, en el foro de dudas, en el mensaje de la semana les mandé un ejemplo, se los voy a dejar en el foro de dudas académicas para que ustedes lo vuelvan a revisar. Ese ejemplo me parece muy bonito, muy bueno, porque es una persona como ustedes, un estudiante de la prepa en línea, que se tomó el trabajo de hacerlo muchas veces para que le quedara así de bien, pero finalmente le quedó muy bien. Los párrafos están breves, está bien documentado, las citas están muy bien anotadas, las partes que no son de la persona que escribió la cita correctamente, la mayor parte del texto es de la persona. Entonces ya que encontramos todos esos errores, vamos a corregir y esa sería la reescritura. Entonces de eso se trata, cuáles serían los pasos para desarrollar un escrito, en este caso su ensayo. La presentación, bueno, son 4 cuartillas, pero no se me espante, no son 4 cuartillas de redacción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener la portada y las referencias. Entonces, y la letra pues no está tan chiquita, son 12 puntos, los títulos van en 14 y en negritas el interlineado 1.5, el texto debe ser justificado y los títulos centrados y deben agregar notas al texto. Ahí en el ejemplo que les pongo también se aparecen las notas al texto. Bueno, entonces esto será la distribución. En la página 1 y 2 el título, el nombre, la fecha y comienzan ustedes con la introducción y un pedacito del desarrollo. En las páginas 3 y 4, entonces si se fijan y completan el desarrollo ya en la página 2, digamos que el desarrollo sería una cuartilla, o pueden poner la introducción y desarrollo en la hoja 2 y dejar la hoja 1 nada más para presentación, y la hoja 3 y 4 podemos dejar la hoja 3 para las conclusiones y la 4 para las referencias. Entonces básicamente únicamente estarían redactando 2 hojas, sería
el requisito. Si ustedes necesitan más, bueno, pues tómenle así como le hizo en el ejemplo, tómenle un pedacito a la presentación y un pedacito a la referencia si necesitan más espacio para redactar. Y bueno, entonces básicamente sería esto, el proyecto integrador, redactar por ustedes mismos este ensayo que, pues les digo, es algo muy sencillo de hacer. Dice muy sencillo y sobre todo es una experiencia muy positiva para ustedes. Aquí tengo una pregunta de Wendelin. Dice: buenas tardes, profesora, tengo una duda, ¿el tema del ensayo es el mismo que desarrollamos en las actividades anteriores? Bueno, sí les comentaba, sí puede ser el mismo siempre y cuando, bueno, sí, si usted habló de un tornado, un huracán, ahí está especificado en el apartado de las instrucciones. En caso de que su tema haya sido algún fenómeno natural que no esté allí, yo considero que sí lo puede hacer. Si tiene dudas, específicamente, ¿cuál fue el tema que trataste, Wendelin? ¿De qué hablaste en las tareas de la semana 2 y 3? ¿Cuál fue tu tema, Wendelin? El terremoto está dentro, está incluido en los que son posibles. Puede ser el mismo y tienes ya la ventaja de que ya te documentaste, ya lo trabajaste, ya conoces, ya en realidad no vas a tener tanto que investigar, ya nada más el trabajo va a ser de redacción. Básicamente ese va a ser lo único que vas a tener que trabajar mucho, la redacción. Desafortunadamente muy pocas personas en este grupo me están redactando, la mayoría recurre a copiar y pegar. Ninguna actividad en la prepa en línea es de copia y pega. No es plagio, no los estoy señalando que estén cometiendo plagio, porque son muchas las cosas que se atienden en una. Por ejemplo, en la falacia, ustedes me hicieron unas presentaciones bellísimas con todos los recursos tecnológicos, imágenes que encontraron no sé dónde, muy originales. Su conclusión muy acertada. Ahí me di cuenta, tienen gran capacidad de redacción, pero no lo están haciendo. Pero ¿qué pasa? Simplemente van a una página de Ser Padres y me copian ahí lo primero que encontraron para desmentir la falacia. Y no se trataba de eso, sino ustedes consultan dos, tres páginas, se dan ya una idea más clara y con sus propias palabras y sustentado en lo que ustedes leyeron, me van a poner: bueno, esta falacia es falsa porque el doctor tal dice que la acidez estomacal es ocasionada por tales y tales situaciones que ocasionadas por esto y por aquello. Pero ya son sus palabras, ya son sus ideas. Acuérdense, cuando nosotros leemos algo y después somos capaces de reproducirlo con nuestras propias palabras, ya nos apoderamos de ese texto, ya somos dueños de ese texto, pero tenemos que enunciarlo con nuestras propias palabras. Si solamente copiamos y pegamos, lo seguimos tomando prestado. No estamos expresando nuestras palabras, sino las de otras personas. Y aquí en la prepa en línea se trata de que ustedes aprendan a expresarse como personas pensantes, capaces que son, y me di cuenta que sí son muy capaces, que tienen grandes habilidades para redactarlo bien los foros, lo bien sus conclusiones. Entonces, ¿por qué no lo hacen en todas sus actividades? Eso es lo que yo quisiera, que todo lo que ustedes hicieran fuera redactado con sus propias palabras, a excepción de que específicamente se les diga copia y pega tal cosa. Bueno, ahí sí, pero cuando no sea de copia y pega, ustedes lo deben hacer con sus propias palabras. Bueno, entonces tenemos ya aquí todo lo que vamos a ver esta semana. Estos serían todos los temas, todos los aspectos a tratar. Si tienen alguna duda, por favor, me gustaría que me la hicieran saber ahora mismo, con toda confianza, ya sea a través de viva voz o a través del mensajero. ¿No tenemos más dudas? ¿O ya se fueron todos? Tenemos todavía por aquí a Lázaro y a Vivi. Wendelin, ¿sí me están escuchando? Bueno, parece ser entonces que todo está claro, Vivi. Muchas gracias, Vivi. Entonces, si ya está todo claro, vamos muy bien. Wendelin también me dice que está todo claro para Wendelin. Entonces, si ya no tienen más dudas, no lleva imágenes. No, aquí no lleva imágenes. Un ensayo es nada más el puro texto. No necesitamos imágenes aquí, simplemente es su redacción. Efectivamente, qué buena pregunta, Lázaro, tiene mucha razón, porque de repente como hemos estado usando muchos recursos tecnológicos y demás, no es un texto de Word así tan fácil y tan sencillo, pero redactado, y veo que tienen ustedes ya mucho conocimiento y mucho camino andado. Lo único que tienen que hacer es tomar el valor y la decisión de ponerse a escribir, y van a ver qué satisfacción tan grande van a tener cuando vean un texto elaborado 100% por ustedes, sin recurrir a copiar ni pegar nada. Yo estoy segurísima de que tienen toda la capacidad del mundo para hacerlo y que lo van a hacer muy bien.
Así que por favor no caigan en la tentación de copiar y pegar grandes fragmentos y mucho menos de copiar cosas que no sean de ustedes, porque desafortunadamente les baja su calificación. Si van a tener un 100 y encuentro yo un 30% de plagio, pues ya les baja a un 70. Que encuentro un 50% de plagio, pues igual se va bajando su calificación. Entonces, por favor, entre más escriban ustedes, más oportunidades tienen de sacar la máxima calificación. Y acuérdense que el proyecto integrador es lo que más vale en este módulo, en todos los módulos. Entonces, si ustedes sacan una muy buena calificación en su proyecto integrador, su promedio general va a subir también muchísimo. Así que no se preocupen más que de hacerlo muy bien en este último trabajo. Bueno, pues muchas gracias por su atención en esta tarde. Estamos al pendiente, no nos despedimos, seguimos ahí en la plataforma para atender todas sus dudas en el momento que ustedes lo consideren necesario. Yo atiendo todas sus preguntas, son bien importantes para mí porque me sirve para ver qué no les estoy diciendo oportunamente, y si ustedes me preguntan, pues ya sé que eso debía habérselos dicho. Entonces, por favor, con toda la confianza y a la hora que ustedes gusten, las veces que sea necesario, que ustedes quieran, pregúntenme. Yo con muchísimo gusto los voy a estar atendiendo, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.